Bien, ya estamos aquí en la mesa de entrevistas de Fórum con el primero de los invitados que tenemos en el día de hoy. Jordano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Bien. Bueno, tenemos un presupuesto flexible, vamos a tener en 2020, ¿no? ¿Cuál va a ser esta flexibilidad o de qué variantes va a depender esta flexibilidad que va a necesitar este presupuesto 2020? Sí, ustedes lo comentaron en la introducción. Una es esa, ante la incertidumbre de no saber qué decisiones va a tomar el gobierno nacional, cómo va a abordar esta crisis tan profunda que tenemos, fue necesario, manejarse con ese grado de libertad. El otro rasgo, es la propia crisis que te condiciona mucho, y en función de todos esos limitantes se planteó un esquema orientativo de lo que va a ser la planificación del gobierno hacia el futuro, donde sí hay cosas muy concretas, muy importantes, muy relevantes, como por ejemplo profundizar la simplificación en temas tributarios y hacer que los impuestos sean más fáciles de pagar, más simples y por lo tanto más cumplibles, y apostar a la reducción de la evasión. Pero por otro lado, hay cuestiones relativas, por ejemplo, a protección de ingresos y demás, donde habrá que ver qué es lo que se va dando a lo largo del año. Claro. En ese sentido, por ejemplo, en el tema inversión, se ha planteado un plan. Y por ejemplo, ¿cómo hicieron en este 2019 con un planteado? Porque digamos, es muy difícil. No solo la inflación, sino el precio del dólar, que tiene una variable en la toma de deudas, en la construcción de obra pública, digamos, son muchas de las cosas. Digo, fue flexible a la fuerza el presupuesto también, ¿no? Eso te iba a decir. ¿Por qué? Porque, tenés una parte rígida del gasto, los sueldos, algunos gastos operativos, y tenemos un plan de obra muy ambicioso, que se ha ido modulando en función de las condiciones. Afortunadamente, el grueso de la obra pública, las obras más emblemáticas ya estaban en la etapa final, y lo que es inicio de nueva obra, ir moderándolo de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que el año que viene va a ser algo parecido. Hemos planteado un plan interesante, no del nivel de los últimos años, pero importante, pero va a estar condicionado a la capacidad de ahorro de la provincia, si se puede conseguir deuda, a todas estas variables que hoy no las conocemos. Jordano, con la devaluación del dólar, los terrenos o los grandes latifundios en nuestra provincia se han cobrado un valor extraordinario. Probablemente la gente de campo, los propietarios, se hayan beneficiado en tal sentido. ¿Es proporcional el impuesto inmobiliario del año próximo, teniendo en cuenta lo que les ha beneficiado la devaluación? Sí, no. ¿Por qué? Porque justamente lo que vos señalas, ha habido, en general, los inmuebles, tanto los urbanos como los rurales, están bastante dolarizados, y eso ha hecho que haya una escalada muy por encima de una economía normal. En ese marco nos pareció prudente no reflejar plenamente esa valorización en este momento y tomar otras variables referenciales. Por ejemplo, en el campo, los precios agropecuarios. En general nuestros productores se dedican, a la producción agropecuaria, por lo tanto tomar como referencia los precios mayoristas agropecuarios, y en el caso de los urbanos tomar como referencia los salarios. Eso, si bien obviamente también fragmentando, no es lo mismo una pequeña casa de clase media baja a una gran propiedad, pero en general vamos a tender a eso y dejar hacia un futuro tal vez una actualización plenamente ligada al valor de la propiedad. Acorde al valor de los terrenos. Sí. Jordano, vuelvo al tema presupuesto, y la última que le voy a hacer con respecto a esto. Alberto Fernández debería reunirse con los gobernadores, antes de asumir o apenas asuma, gobernadores o con los ministros de Hacienda o de Economía de cada una de las provincias, para decirle, vamos a hacer esto, cuáles son los lineamientos para que cada uno también pueda tener una planificación. Sí, yo creo que es central, fundamental, porque además tenemos, yo creo, agenda común en muchos temas. Sí. Por ejemplo, abordar el tema del gasto público, y todo el mundo coincide de que es necesario lograr un gasto público más eficiente, un Estado más ágil. En gran parte depende de una buena coordinación entre los niveles de gobierno, porque hay mucha superposición, gastos superpuestos, descoordinaciones, burocracias que se duplica, etc. En el tema previsional, por ejemplo, que otro tema muy complejo, es muy importante para la nación, pero también para la gran mayoría de las provincias que tienen en su caja. Y en el tema tributario, esto que venía señalando antes yo, de cómo hacer un sistema tributario
más simple, con menos impuestos, que no sea tan engorroso y tan difícil de administrar, también hay una agenda común entre la nación y las provincias. Por lo tanto, me parece central que él, además de explicitar qué es lo que va a hacer, diga, nos pongamos a trabajar juntos. A propósito de esto, ¿No hubo llamados, no hubo contactos en aquel momento, en estos últimos días? Mirá, a nuestra parte no, y creo que ninguna provincia, porque de hecho nosotros periódicamente nos juntamos las provincias, incluso con ganas de decir, bueno, nos pongamos ya a trabajar, a pensar el 10 de diciembre, y no hay un interlocutor definido y claro como para decir, bueno, no nos sentemos. A propósito de lo que decía usted recién de los impuestos, hoy habló Schiaretti y dijo que había que cuidar el sector agropecuario, cuidar el campo, y que era preferible que no se incrementen las retenciones, pero que si se incrementaban, que tenían que ser coparticipables. ¿En qué porcentaje o qué influencia tiene el sector agropecuario, el sector del campo en la economía de Córdoba? Digo, esto también es central por saber qué retenciones va a haber y que, porque también, digamos, me imagino para la provincia también, bueno, si la nación, le va a cobrar tantas retenciones, bueno, la provincia tiene que aflojar un poco o tiene que ver, digo, me imagino que hay muchas cosas que usted hablaba recién que tienen que ver con la coordinación también, ¿no? Sí. ¿Qué influencia tiene el campo en todo esto? El campo es muy importante para Córdoba, es uno de los motores, digamos, de la actividad productiva, más allá que nosotros que somos muy urbanos, por ahí no lo vemos directamente, claro, pero sí tiene una incidencia en el global de la provincia, muy, muy fuerte. A nivel nacional, ¿no? La incidencia que tiene, por ejemplo, las exportaciones del agro de Córdoba es muy relevante. Por lo tanto, la política tributaria que haga la nación, si discrimina a ese sector, en definitiva discrimina a Córdoba, porque no se lo aplica a otros sectores que son más importantes en otras provincias. Minería, por ejemplo. O pesca, o otros productos agropecuarios, en definitiva termina discriminando a Córdoba. Por eso creo que la alerta del gobernador, en el sentido de decir, bueno, está bien, Córdoba está dispuesta a hacer un esfuerzo, un momento difícil y demás, pero que se distribuya con una razonable equidad. La provincia aplica muy pocos impuestos al agro, es decir, el grueso, el agro es un sector muy castigado, con mucha incidencia impositiva, pero muy sesgada en la nación, porque la nación aplica retenciones que es el gran componente de los impuestos que paga el agro. Entonces el agro paga mucho impuestos, pero muy poco a la provincia. Giordano, tenemos que preocuparnos por la deuda que asumió la provincia en los últimos años para esta obra pública que se realizó en la provincia. Yo creo que es un tema, si se quiere, menor dentro de las preocupaciones que tenemos que tener los cordobeses en relación a las finanzas públicas. Primero por el origen, ¿no? Es una deuda que se contrajo para hacer obras, son obras que todas las vemos, todos lo aprovechamos, que va a contribuir al crecimiento y ese crecimiento va a generar recursos para poder pagar la deuda en plazos razonables y que tiene una incidencia acotada en el presupuesto. Este año se lo mostraron los legisladores en mi presentación, los intereses representaron 2,5% del total de los ingresos. Es decir, por más que aumentó mucho, porque efectivamente el dólar incide en los intereses, de todas maneras es un porcentaje pequeño, nada que ver comparable con otros rubros de gasto, como por ejemplo el impacto que tienen los sueldos u otros insumos como medicamentos, como alimentos, etc. De manera que la asistencia social también, sospecho. Claro, y hay productos dolarizados, por ejemplo, medicamentos, que creció muchísimo, o combustible para la policía y demás, son rubros que tienen una incidencia más grande, que están dolarizados y que también impactan. Por eso yo creo que es algo, me parece a mí que esa preocupación que está muy difundida en Córdoba tiene más que ver, un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, donde allí sí la deuda representa una proporción muy alta del gasto público, los intereses, y bueno, de hecho no se ha podido honrar plenamente, pero en Córdoba no es un problema de primer orden. Córdoba va a tener que seguir tomando deuda para ejecutar el plan de obra pública. Hoy leíamos que salió en la bola anterior que el acueducto desde el Paraná, que era una de las cosas que había anunciado Schiaretti que podía comenzar a realizarse, bueno, ante esta crisis no se iba a poder realizar. Digo, el gobernador le ha pedido especialmente alguna toma de deuda o alguna intención de hacerlo para continuar con el plan de obra pública, o vamos a vivir a partir de ahora una etapa en que la obra pública va a estar un poquito más planchada. Lo que hemos hecho en esta idea de flexibilidad es un nivel de obra pública mayor al promedio histórico, no los récords del 2017 o del 2018, pero es importante, condicionado a la capacidad de ahorro. Si la recaudación sigue cayendo, va a ser difícil tener este ahorro.
y si existe la posibilidad de contraer deuda a plazos razonables, condiciones razonables, complementado con deuda. Piensen ustedes que todo este plan que todos vemos estos últimos años, más o menos 60% fue con ahorro y un poco menos de 40% con deuda. Mantener esa proporción es algo más o menos razonable, siempre que estén dadas las condiciones. Es decir, si los mercados están cerrados, lamentablemente... Eso es lo que decía una pregunta técnica. Cuando decimos que sube el riesgo país, que tiene que ver con la diferencia de interés, es un interés que también paga la provincia cuando pide crédito, ¿no es cierto? Claro, si hoy salimos a pedir crédito, claro, vamos a pagar tasas altísimas. Hoy es imposible. Imposible, realmente imposible. Es decir, se puede, pero pagando tasas que son lo que nos preocuparía. Giordano, usted dice presupuesto 2020 flexible y ya aclaró en ciertos puntos en qué consiste. Esta flexibilidad está condicionada, por supuesto, por la política económica que afronte el próximo gobierno, pero también está condicionada a la relación entre el gobernador Schiaretti y Alberto Fernández, estrictamente política, por lo que ha sucedido en el último año. Objetivamente, el futuro presidente fue muy claro, incluso hasta llamó la atención de ser autocrítico respecto a lo que pasó con Córdoba en la época del kirchnerismo, de manera que yo no veo motivo por el cual tengamos que pensar de que va a haber violaciones a las leyes, como por ejemplo no cumplir con la coparticipación o no cumplir con el financiamiento. Bueno, ya sucedió en el pasado, por eso, bueno, un poco... Bueno, hoy creo que la situación es distinta, es una persona distinta, es decir, lo conozco a Alberto, es distinto, digamos, a otras líneas, digamos, dentro del kirchnerismo, y creo que la situación es distinta. Por lo tanto, no digo que no puede llegar a pasar, obviamente si pasó puede volver a pasar, pero me parece que todo indica de que va a ser una situación más normal, más institucional, y la manifestación del gobernador Schiaretti de la actitud, como la tuvimos con el actual gobierno, de colaboración, de gobernabilidad y de saber que es una situación muy difícil del país y que por lo tanto es fundamental el trabajo conjunto. Bien, la última de mi parte, Giordano, sé que Schiaretti ha sido muy hermético en esto, pero ¿usted ha preparado el presupuesto 2020? ¿Lo va a ejecutar usted? La verdad es que no he hablado con el gobernador, entiendo que no he hablado con nadie, porque me parece que todos los trascendidos demuestran eso. Bueno, faltan pocos días, ya me imagino que él es la ansiedad que tenemos nosotros de más ansiedad, sí. Yo creo que es lógico, bueno, que él evaluará en el momento cuál es oportuno, cuáles son sus ideas, cuáles son sus planes, y en función de eso, bueno, evaluaremos cuál es mi continuidad o no. Yo tengo dos, Giordano. Me parece haber leído y entendido que cambió el esquema de coparticipación con los municipios en la provincia de Córdoba, y esto beneficiará a los municipios cordobeses al menos en un 5% más respecto al presupuesto anterior. Sí, más que beneficiar, le da flexibilidad. Yo creo que eso es beneficiarse en un marco donde sabemos que es difícil y no sabemos cuán difícil va a profundizarse las dificultades, digamos, cuánto se va a profundizar el futuro. Entonces, lo que le da es la flexibilidad de que, bueno, si van bien las cosas, se podrá seguir haciendo obra pública, y si no se complica más, bueno, tener la posibilidad de usar esos fondos de otra manera. Eso es lo más importante, me parece a mí, y que tiene lógica dentro de este contexto difícil y de incertidumbre. Bien, y en tal sentido, ¿usted cree que va a haber un asistencialismo, si se quiere, especial con la Municipalidad de Córdoba, en donde Hacemos por Córdoba va a asumir a partir de diciembre también, y donde ya han manifestado complicaciones económicas que deberán asumir? No, a ver, lo que hubo todos estos 4 años ha sido un trabajo conjunto muy provechoso, no solo en la asistencia financiera que eventualmente se le dio a la provincia, a los municipios, sino muchas cosas que hemos trabajado, algunas que por ahí se ven, otras que no tanto en materia de gasto. Por ejemplo, menciono siempre lo que hemos avanzado en digitalizar el registro civil, que es un servicio que centraliza la provincia pero que administran los municipios, en temas de mejora en la administración tributaria, muchos cambios positivos, y en ese marco también la asistencia. Hoy un colega tuyo me preguntaba, digamos, por ejemplo, cuando arrancó la actual gestión del Río Cuarto, también enfrenta una situación muy difícil, un municipio muy comprometido y que bueno, se le ha dado apoyo. Creo que Córdoba va a hacer lo mismo, lo que pasa es que se nota más por las dimensiones, estamos hablando de algo mucho más grande que el resto, pero la actitud es la misma, y creo que en base a un buen diálogo, que eso sí va a ser lo distinto, ha sido muy difícil la relación con las actuales autoridades de la ciudad de Córdoba, creo que en el buen diálogo podemos encontrar áreas de trabajo conjunto que van mucho más allá de si le damos algún apoyo financiero o no. Bien.
Muchas gracias, Ronald, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes y hasta la próxima. Bien, gracias. Bien, bueno, nos vamos a la pausa, ¿sí? En el próximo bloque estaremos aquí con Daniel Salib.